Hace prácticamente un año, en un acuerdo político realmente inédito de la democracia española, el Partido Popular, entonces en la oposición, llevó adelante un acuerdo político con el Gobierno socialista para reformar la Constitución española, para reformar el artículo 135 de la Constitución española, introduciendo el máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico, elevando a ese máximo una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en nuestro país y limita y contiene el volumen de deuda pública al valor de referencia que establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este es el marco en el que hoy el Gobierno da el primer paso en la presentación de los presupuestos generales del Estado para el año 2013, en el establecimiento del límite de gasto que se deriva de la ley orgánica que desarrolla el precepto 135 de nuestra Constitución. Un primer paso, el establecimiento del techo de gasto que por primera vez en España se extiende, señorías, a todas y cada una de las comunidades autónomas de España, que a partir del trámite parlamentario que hoy vemos en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados y el jueves en el Senado, todas las comunidades autónomas del Estado de las Autonomías de España fijarán su presupuesto para el 2013 en virtud de esa figura que ya se conoce popularmente como el techo de gasto y comprometerán la corrección de sus objetivos de déficit público a esta norma. Por tanto, el trámite que hacemos hoy no es un trámite cualquiera, señorías. Es un trámite importante, es un trámite novedoso, es un trámite que se adecúa, que quiere también responder a la crisis económica que vive España. El proyecto que hoy trae el Gobierno a esta Cámara es el que se corresponde con esa España debilitada, con esa España que está viviendo la recesión económica, la segunda recesión económica más seria de su historia reciente, en la que desgraciadamente continúa la destrucción de puestos de trabajo, la destrucción de empleo. Y en esa España es donde tenemos que inscribir el proyecto de política presupuestaria para el año 2013, continuidad con lo que ya está desarrollando el Gobierno desde comienzo de legislatura, una política presupuestaria comprometida con la corrección del déficit público, comprometida, derivada de las reformas estructurales que estamos llevando adelante en nuestro país y que tiene un único objetivo, señorías, que es acabar cuanto antes con la recesión económica que está viviendo nuestro país. De eso vamos a hablar esta tarde, señorías. De eso se trata, de volver a convocar a los grupos políticos de acabar con la recesión económica que está viviendo España, de acabar con esa recesión a través de la mejora de su financiación, de la financiación del crecimiento económico que necesitamos en nuestro país y hacerlo en paralelo al desarrollo de las reformas estructurales que aumentan el potencial de crecimiento económico de nuestro país. No se trata de crecer de cualquier manera, se trata de crecer con estabilidad económica, crecer sin desarrollar desequilibrios económicos que son los que nos han conducido a esta severa recesión que estamos viviendo. Es por ello que la fijación de este techo de gasto se inscribe en las reformas estructurales que necesita nuestro país, la España, el Estado de las Autonomías y esa España inscrita en el marco de la Unión Europea, circunscrita a la estabilidad que promueve el euro. Un segundo, nada más, señorías, para recordarle que el debate económico que acometemos esta tarde tiene su sentido dentro de las reformas estructurales que está acometiendo el Gobierno. Reforma laboral para actualizar nuestras relaciones laborales, adecuarlas a los parámetros de los países desarrollados de nuestro entorno. No se trata de perder nada, se trata de ganar presente, actualidad y futuro. Reforma financiera
utilizando la ayuda financiera europea, los fondos europeos, para sanear, para capitalizar nuestras entidades bancarias, segregar los activos inmobiliarios y de esa forma promover más actividad económica y, sobre todo, que vuelva cuanto antes el crédito bancario. Reforma del sector público, señorías, reforma que vaya conducida hacia aplicar el principio que estableció en el discurso de investidura el presidente de Gobierno, don Mariano Rajoy, cuando se fijó como prioridad del Gobierno una administración, una competencia, una reforma que está en marcha con una nueva ley de bases de régimen local que entrará pronto en esta Cámara y será objeto de debate político entre los grupos. Una reforma que adecúa el nivel de los servicios públicos a las necesidades de financiación que tiene nuestro país y que la capacidad que le otorga el pago de los impuestos. ¿Pero es que alguien cree que algún servicio público se puede financiar en el presente y en el futuro con deuda pública, señorías? ¿Alguien lo cree realmente, sinceramente? Que necesitamos y hemos reforzado la arquitectura institucional de nuestro Estado autonómico y la propia función pública con reformas importantes como las que analizamos, debatimos en el contenido del decreto ley que refrendó la Cámara la semana pasada. Reformas que vendrán sucedidas en el campo estratégico de la economía, en la energía, en el comercio, en los transportes, donde también el Gobierno, el Consejo de Ministros, ya ha aprobado el anteproyecto de ley de liberalización del transporte ferroviario en nuestro país. En suma, señorías, hoy hablamos de hacer España competitiva. Hoy hablamos de hacer una España no dependiente de la financiación exterior. Hoy hablamos de hacer cómo España puede crecer sin desequilibrios externos. Hoy de lo que hablamos, señoría, es cómo podemos y debemos hacer que España vuelva a crecer creando empleo. Y todo ello lo hemos de hacer, y quiero también plantearlo así ante la Cámara, en el marco de la Unión Europea. En ese marco que lanzó la Unión Europea a finales de los 80 ya, con el ánimo de completar el mercado interior, en ese ánimo que fue completar, como decía, el gran proyecto de integración europea con la moneda única. Una moneda única de la que hoy estamos hablando aquí, en ese proyecto que trae el Gobierno, de cómo apoyar la estabilidad del euro, cómo fortalecer a las instituciones del euro, porque sin el euro, señorías, no se puede entender el mercado interior europeo. No se puede entender que funcione un mercado interior si no hay el fair play entre los países que componen ese mercado interior que evite las devaluaciones internas como sistema de ganancia de competitividad. No podemos entender el mercado europeo si no hay una política monetaria eficaz, comprometida con la estabilidad básica de la economía, con la estabilidad de los precios. No se puede entender el proyecto europeo, el proyecto de integración política, como decía uno de los padres de la construcción europea, Jacques Drief, sin la moneda. Europa, decía Drief, o se hará por la moneda o no se hará. Y hoy, señorías, traemos este proyecto de límite de fijación del gasto máximo, y a partir de ello empezamos el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2013, dentro de lo que llamamos, señorías, la crisis soberana del euro. La crisis que, hemos de reconocerlo así, está causada por los países, está causada por la indisciplina presupuestaria de varios países, de importantes países dentro de la zona euro. La crisis que está causada por la indisciplina financiera dentro de la zona euro, la indisciplina financiera que ha llevado a elevaciones del endeudamiento externo de esos países. Causada también, señorías, y quiero subrayar esta palabra, hoy tenemos un problema de instituciones europeas, señoría. Hoy tenemos un problema de instituciones en el sentido de definición de las funciones de las instituciones europeas, señorías. Instituciones
que no advirtieron de los riesgos de esos endeudamientos externos de los países, que no advirtieron de lo que significaba el incumplimiento de las reglas de los compromisos de estabilidad presupuestaria cuando estamos viviendo la crisis que estamos viviendo. Por tanto, señorías, estamos y tenemos que hacer muchas reformas en España y tenemos también que promover reformas en las instituciones europeas, reformas que hagan más creíble, más verídico el proyecto europeo, reformas que no contemplen acciones oportunistas, reformas que revisen el propio concepto de la integración política europea con la que el Gobierno está profundamente comprometido. No podemos tener instituciones financieras en Europa que no actúen como lo hacen en cualquier lugar del mundo, léase Estados Unidos, léase Japón, donde existe una unión monetaria, señorías. Este es el momento de decir las cosas como realmente son, en España y en Europa. Nuestros proyectos políticos tenemos que encuadrarlos en esa Europa, pero tenemos que trabajar profundamente por hacer más verídica, más creíble a Europa y a sus instituciones. Eso es lo que tenemos que afirmar, señorías, todos. Lo hace el Gobierno de España, como lo hizo con el Decreto Ley de Reformas, que dijimos, seguimos los mandatos europeos. Lo dijimos así, y ese fue el objeto de ese Decreto Ley. Pero también decimos a continuación, creemos en una Europa reformada e integrada, en una Europa que conduzca a la recuperación económica, porque el lenguaje de Europa no es el lenguaje de la pérdida de bienestar, de la renuncia a la prosperidad, de la amenaza del futuro para todos y especialmente para nuestros jóvenes. Esa no es la Europa que queremos construir. Queremos comprometernos con el proyecto de estabilidad presupuestaria en una Europa que ofrece crecimiento, bienestar y futuro para todos sus ciudadanos y especialmente para los más jóvenes. Por eso, hoy vemos que hay muchos discursos políticos cargados de nacionalismo que lo que hace es empequeñecer el proyecto europeo. Eso es lo que hace que realmente tengamos proyectos políticos que discutan los propios preceptos, las propias conclusiones de los consejos de la Unión Europea. Y eso es lo que hace que los mercados se crezcan ante un proyecto empequeñecido donde realmente falta realismo en las instituciones y falta humildad por parte de todos a la hora de reconocer los errores, los defectos en los que se ha incurrido. Esa humildad es la que trae el Gobierno de España en sus proyectos y quiero resaltarlo esta tarde otra vez en la Cámara. La misma que propusimos a los grupos políticos en nuestro proyecto de reformas estructurales de la función pública, de los cambios tributarios, de reformas de los servicios públicos que eran un pasaporte europeo. Reformas que hoy deben tener continuidad con una política presupuestaria como la que trae el Gobierno a la Cámara. Esta es una política presupuestaria comprometida con el objetivo del déficit público, señorías. Y añado y resalto, vamos a corregir el déficit público para crecer y para crear empleo. No vamos a corregir el déficit público para traer más recesión económica a España. Vamos a traer una política presupuestaria a esta Cámara en el día de hoy, precisamente para abrir la esperanza del crecimiento económico, de la creación de empleo y de la correcta financiación de la economía española. Señorías, de esto se trata este proyecto que traemos hoy y que tengo el honor de defender ante la Cámara en nombre del Gobierno de España. De eso versa este proyecto, la fijación del techo de gasto. Ese proyecto tiene un sustrato, un sustento que es un escenario económico, donde hay un Gobierno realista que le está diciendo a la sociedad española: el año próximo va a continuar la recesión económica. Pero lo que pretendemos al decir esto, señorías, con ese menos 0,5% de caída de actividad económica media del año, es decir, también el año próximo tiene que ser el último de recesión económica en nuestro país. Tiene que ser el último, porque no hay más tiempo para que continúe una recesión
que ha destruido más de 3 millones de puestos de trabajo, señorías. No hay más tiempo para que financiemos administraciones públicas ineficientes o no comprometidas con la corrección del déficit público. No hay más tiempo para continuar sin reformas, con estructuras productivas no adecuadas a lo que están significando la globalización y la europeización de España. Por tanto, eso es lo que queremos decir en ese escenario económico, señorías. El 2013 será un año difícil, será un año de ajustes, será un año donde, en términos de volumen de actividad económica, con realismo, lamentablemente, tenemos que volver a anunciar caída de actividad económica. Más suave que este año, señorías, donde hemos vivido una caída de actividad económica derivado de ese endeudamiento externo, donde hemos sufrido esa caída de actividad económica y seguiremos sufriendo derivada de la restricción crediticia de España, en un año en el que, desgraciadamente, en el saldo del año, en el conjunto del año, se van a destruir cientos de miles de puestos de trabajo. Y a ese respecto tenemos que traer un presupuesto comprometido con la recuperación económica, con un cuadro económico realista, difícil, señorías, muy difícil lo que tenemos por delante, pero ese tiene que ser la puerta a que abra la esperanza al cambio de nuestra economía, de nuestra sociedad. Y eso se hace con el final de ese cuadro económico, señorías, con la ruptura de la necesidad de financiación de la economía española frente al resto del mundo. Donde quiebra el modelo de dependencia financiera de España está en el cierre de las necesidades de financiación de nuestra sociedad, de nuestros agentes económicos frente al resto del mundo. Esa es la mejor previsión económica que se contiene en ese cuadro. Es poder crecer sobre nuestra propia financiación. Es poder crecer sobre nuestro propio ahorro, es poder crecer sobre la posición financiera de los principales agentes económicos de España, empezando por el sector público, señoría, siguiendo por el sector público, cuyo déficit ahoga al resto de los ciudadanos y empequeñece sus posibilidades de financiar la recuperación a través del crédito. Y a partir de ello, señorías, con un sector exterior cada vez más saneado, puesto que tendremos una economía más competitiva, con un entorno europeo más favorable, habiendo vivido ya la recesión, las consecuencias de la recesión en el año 2012, con un proyecto europeo más fortalecido a través de la credibilidad de las instituciones y con una España más comprometida en todas sus instituciones con la recuperación de la salida, es cuando podemos afrontar con seguridad y con fiabilidad el final de la crisis económica. Antes, señorías, será materialmente imposible. Por eso, el proyecto que trae el Gobierno es un proyecto que vuelve a ser comprometido con la reducción del déficit público. Lo hace en unas previsiones de ingresos presupuestarios que, como sus señorías conocen, hemos tenido que elevar a la vista no solo de las recomendaciones, de las obligaciones de la Unión Europea, sino a la vista del debacle recaudatorio que ha sufrido España, señorías, como consecuencia de esta crisis, pero también como consecuencia de las políticas tributarias que se han hecho en este país, que realmente han padecido, se manifiestan en unos niveles de recaudación del IVA sobre el Producto Interior Bruto absolutamente intolerables para lo que es la normalidad de la Unión Europea, y con una recaudación sobre el impuesto sobre sociedades que es una auténtica catástrofe nacional en términos no ya de financiación de servicios públicos, sino de tratamiento equitativo entre los agentes económicos de España, por citar solo los dos grandes referentes, una vez que el Gobierno, habida cuenta del déficit que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, tuvimos que subir el IRPF en un gravamen complementario sobre el impuesto sobre la renta, que tiene fecha de caducidad el 1 de enero del 2014. En una política tributaria, señorías, que nos permitirá el año próximo, 2013, suavizando la evolución de la economía de nuestro país, contar con más ingresos, puesto que el PIB nominal en esa circunstancia
tendrá un crecimiento positivo, o sea, tendrá un crecimiento superior al 1% en términos nominales, que es el determinante también para tener mayores ingresos presupuestarios, mayores ingresos tributarios. Y a partir de ello tendremos también el escenario de lo que es la necesidad de pagar una carga de intereses de la deuda pública superior a 9.000 millones de euros, más de lo que fue lo presupuestado para este año, señorías, más de 9.000 millones de euros que hemos de restar a las prestaciones de servicios públicos como consecuencia del déficit y del galopante nivel de deuda pública que en esta Cámara tanto se exhibió en un pasado reciente, señorías, y no miro a nadie, como la solución para salir de esta crisis económica, cuando un gobierno hace pocos meses traía a esta Cámara solución ineficiente, como se ha demostrado, solución carísima, porque restringe los servicios públicos de los ciudadanos, solución como la que hemos padecido todavía sus consecuencias en términos presupuestarios. Señorías, permítame que añada una reflexión política en esta Cámara, que es la siguiente. ¿Qué habría pasado con la recesión económica en España si el Gobierno del año 2008 hubiera utilizado la disponibilidad de deuda pública entonces vigente, que no alcanzaba más de un 37% del Producto Interior Bruto, señorías, y el superávit presupuestario entonces del 2% del Producto Interior Bruto, en construir un dique, una barrera frente al endeudamiento externo? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado, señorías? ¿Estaríamos en esta posición de endeudamiento público y de endeudamiento externo? Eso es lo que invito a la reflexión de la Cámara en estos momentos. Por supuesto, no estamos aquí para analizar la historia, sino para hacer frente a la realidad que tenemos delante. Pero aprendamos de nuestra historia propia, aprendamos de nuestro caminar, aprendamos de nuestros errores, porque si no, no se entiende, señorías, no se entiende nada de lo que nos está pasando como país, con esa España debilitada y con esa España confrontada frente a los mercados financieros, en una situación, en unas comparaciones que ciertamente estoy seguro que volveré a escuchar esta tarde, ¿no? Desde que está el Gobierno del Partido Popular, como decía algún insigne también ex. Entonces, desde que está el Gobierno del Partido Popular, señorías, les voy a recordar una cosa. España estaba sujeta a las compras de deuda pública del Banco Central Europeo desde el agosto del año pasado. Entonces, eso significa que las primas de riesgo estaban disfrazadas, disimuladas, no eran reales, señorías. Eso es lo que significa. Y estas comparaciones es así exactamente como es lo que estaba ocurriendo, señorías. Y a partir de ello, lo que tenemos es que aprender de esa propia experiencia como Gobierno y como sociedad. Tenemos que corregir el déficit público, tenemos que modular esa deuda pública del conjunto de las administraciones públicas, que hoy vemos todas ellas comprometidas con la corrección del déficit público. Hoy vemos a las comunidades autónomas todas empeñadas en conseguir corregir ese déficit público, con un problema financiero, señorías, como están poniendo de testigo público, y es positivo decir la verdad a los ciudadanos, señorías, en toda España y en cada una de las comunidades autónomas que conforman el Estado de las Autonomías de España. Hay que decir la realidad de lo que son las cuentas públicas, de lo que puede financiar esas arcas públicas, la realidad a la que se enfrenta la oferta, la dotación de los servicios públicos y la realidad a la que se enfrenta también la propia función pública comprometida con el ejercicio exacto, fiel, puntual, concreto y eficiente de esos servicios públicos. Señorías, tenemos esa propuesta de techo de gasto también comprometido con el apoyo financiero desde el Estado a la seguridad social, con la transferencia de recursos al sistema público de empleo, con todo ello, todo lo que representa apoyar desde el Estado y transmitir desde el Estado que la seguridad
de lo que llamamos el sistema público de pensiones, de lo que llamamos el sistema de empleo público, radica en los pagos de impuestos que hacemos todos los ciudadanos. Ahí está la auténtica seguridad, señorías. Está en las cotizaciones sociales, que el Gobierno programa su reducción a partir del año 2013, pero está fundamentalmente en el pago de todos los impuestos que hacemos los españoles. Está en el IVA. El IVA tiene también un componente de financiación de los servicios públicos de empleo, de la financiación de parte de los complementos a mínimos, de las prestaciones no contributivas, que es absolutamente fundamental, y trasladarlo así a la opinión pública. Quien está defraudando en términos de la hacienda pública está impidiendo que se presten correctamente los servicios públicos de nuestro país. Ese es el proyecto que traemos en términos de ingresos y de gastos, que descontando esos dos efectos, me refiero a la financiación de la carga de intereses y a la financiación del sistema público de seguridad social, aún así traemos a la Cámara un proyecto muy exigente, un proyecto de austeridad, de reducción del gasto de los ministerios en más de 4.000 millones de euros, que es la continuidad de esa senda, como les decía, una senda de corrección del déficit público a la que en modo alguno podemos renunciar, podemos desfallecer, puesto que de ello depende la recuperación económica de nuestro país, de ello depende la financiación de quienes nos tienen que sacar de la crisis, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, los autónomos de nuestro país. Señorías, el Gobierno convoca a la sociedad española a un esfuerzo crucial. Es la expresión de esa política de austeridad. Un esfuerzo crucial que lo hacemos convencidos de que hablamos del bien de España, pero también hablamos del bien de Europa. Porque tenemos mucho que ganar en esa apuesta, pero también sabemos todos, somos muy conscientes en la tarde de hoy, que los riesgos de perder esa apuesta también son ciertos y también son cercanos. El Gobierno tiene que gobernar en unas circunstancias que le han llevado a modificar en el tiempo sus propias políticas, sus propios programas, como explicaba en esta tribuna el presidente de Gobierno, el señor Rajoy. Pero el Gobierno lo que está empeñado es, en ese objetivo de corrección del déficit público, hacerlo compatible con una política presupuestaria que no promueva la reducción de actividad económica, que no promueva la pérdida de puestos de trabajo y que lo que haga es atajar cuanto antes esta crisis económica, la continuidad de la recesión económica que estamos atravesando. Desde esa convocatoria volvemos esta tarde a tender la mano a los grupos políticos de esta Cámara, señorías. Queremos acuerdos, queremos gobernar con acuerdos, queremos coincidencia en los planteamientos, señoría, porque necesitamos, y es positivo para todos, esa coincidencia y esos acuerdos. Y para ello está también la apuesta por la flexibilidad, por la negociación y por el diálogo. Pero seamos todos realistas, señorías, en una tarde como la de hoy. Reconozcamos la gravedad de la situación, porque si no lo hacemos así, luego los discursos políticos quedan empañados de posiciones que más se parecen a un teatro que a una realidad de toma de decisiones, que es lo que necesita hoy día la sociedad española, pero también necesita esa apuesta de España por el euro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señoría,
Si me permite, le voy a contestar por razón de que también agilicemos así algunos de los argumentos y centremos el debate de esta tarde. En la opinión del Gobierno, en nuestra opinión, lo que España necesita es compromiso político. Eso es lo que necesita España. Ustedes, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, ha votado en contra de todas y cada una de las iniciativas que ha traído el Gobierno del Partido Popular. De todas. Pero, sinceramente, señora Rodríguez, ¿tan mal lo estamos haciendo? ¿Estamos o no estamos incluyendo la fecha? ¿Por qué debatimos el techo de gasto en la fecha de hoy? Porque hemos esperado al Ecofin que marcara los nuevos escenarios de estabilidad presupuestaria. ¿Estamos o no estamos siguiendo las reglas europeas? Eso es lo que tiene que contestar su señoría. Entonces, le digo lo mismo que le dije al señor Perú Alcábar la mañana del jueves pasado. Pero ustedes están con Europa o están en otra cosa. Quiero decir, si están... Claro, es que es así, de sencillo. Usted mismo lo ha dicho. ¿Cuántas semanas lleva el Banco Central Europeo sin comprar deuda soberana de países? ¿Cuántas? Lo ha dicho. ¿Y cuántas semanas lleva este Gobierno gobernando? Es que, quiere decir que... Entonces, lo que quiero decir, señorías, es que el Banco Central Europeo compró deuda desde la segunda mitad del año pasado hasta prácticamente finales del año pasado. Y las primas de riesgo estaban disfrazadas, no eran operativas y expresivas de esa situación. Es decir, porque había, digamos, una interferencia. Nosotros, yo esta tarde no he subido aquí a reclamar eso, sino al revés, al contrario. He subido a insistir que Europa necesita instituciones, pero instituciones fiables tienen que ser desde el principio de la austeridad. ¿Por qué el Grupo Socialista, en vez de instar a lo que está instando en España, a esas manifestaciones en la calle, a esas reclamaciones en los centros de trabajo, ¿por qué no hace uso de la responsabilidad política para explicar a mucha gente en España que lo que garantiza los servicios públicos es el pago de los impuestos? Tan sencillo y tan difícil de admitir. Pero ¿cómo podemos asegurar la pensión de nadie, de una persona mayor? ¿Cómo podemos asegurar la atención a la dependencia de una persona que necesita esa atención a la dependencia? ¿Cómo podemos asegurar una prestación sanitaria si no tenemos suficientes ingresos tributarios? Pero es tan difícil de afirmar esto, señorías, cuesta tanto. ¿Lo va a hacer su señoría? ¿Va a pagar los gastos corrientes del funcionamiento del Estado con deuda pública? ¿Ese es el proyecto del gobierno del Grupo Socialista? ¿Ese es el proyecto? ¿Eso es lo que sube a defender en la tribuna? Y además, ahora, si tenemos esta situación, que el Gobierno no es que reconozca, identifica, valora y expresa su preocupación pública de mercados, como estamos atravesando. El Gobierno de España, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, estamos en esa situación. No cabe esa financiación fácil y accesible, señoría. Eso es lo que significa. ¿De qué sirve dibujar más déficit públicos si no se pueden financiar? ¿A quién le vamos a pedir que se financien? ¿Por quién nos va a financiar? ¿Le vamos a pedir a ese capital exterior que realmente acuda a esa financiación? Es decir, señorías, este es el momento de la responsabilidad, no de hacer discursos fáciles, de que reinventemos Europa y a partir de ello nacerá una nueva época. Sí, nosotros también, y lo he dicho antes en la tribuna, estamos por fortalecer, por renovar, por reformar las instituciones europeas, pero haciendo los deberes en casa, porque son inexcusables, como siempre lo han sido. Señorías, la España del crecimiento económico, la España de la creación de empleo, la España que lideró a Europa en estabilidad económica, que fundó el euro con reglas estables,
comprometidas con estabilidad económica, esa España es la que tiene que comprometerse en clave política. Y eso es lo que apelamos en este debate político a la Cámara, señoría. No a otro tipo de planteamientos que realmente no sabemos a dónde nos conducen, señorías. Nosotros, desde el Gobierno, estamos por el Estado de las autonomías, estamos construyendo, articulando un Estado de las autonomías que sea eficiente, que no despilfarre, que promueva el ahorro, que corrija el déficit público. De eso es de lo que estamos hablando y de eso hablamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ahí está el Gobierno de España financiando a las comunidades autónomas cuando lo necesitan, cuando lo requieren. Esa es nuestra actitud y nuestra posición, y no otra. No nos escucharán jamás esos exabruptos políticos que tenemos que escuchar desde otros ámbitos. La política ahora tiene que estar cargada de razón, de sentido, de coincidencia, de compromiso, señorías, de compromiso. De eso estamos hablando. Y ahora retrotráiganse, señorías. Si el déficit público del año pasado, ¿qué está diciendo con proveedores? Tenemos que pagar ese déficit que está acumulado, tenemos que pagar esa deuda comercial, aunque esté reconocida, ¿tenemos que pagarla o no tenemos que pagarla? Detrás está muchísima pyme, muchísimos autónomos, están multinacionales que proveen a la sanidad pública de España, están multinacionales que atienden a los servicios públicos de nuestro país y cuando no se les paga rompemos la imagen de España. ¿Tan difícil es entender eso? Que hagamos frente a ese pago de proveedores y que clarifiquemos las cuentas públicas, señorías, está en la deuda pública reconocida de España. Es decir, está ahí, está completamente reconocida y, por tanto, no siempre usted duda desde esta tribuna ni respecto de esto, ni lo que será el impacto de esa ayuda financiera para los bancos en España, donde tendrá consecuencias que estamos debatiendo todavía, estamos trabajando en términos con la Comisión Europea, en términos de aplicaciones e introducción en nuestras cuentas públicas. Por tanto, señoría, es el momento, insisto, del Grupo Socialista de la responsabilidad. No es el momento de hacer de este tipo de debates posturas alicortas. Es el momento de estar a la altura de la circunstancia que está viviendo España y que está viviendo Europa, señoría. Por eso, yo le invito que usted, en su condición de portavoz del Grupo Socialista, relegue las críticas y adopte una posición constructiva, plantee y dialogue con el Gobierno de España soluciones prácticas, creíbles y tangibles a una crisis que se llama una crisis de financiación, una crisis de endeudamiento de España, una crisis que tiene que tener su correspondencia en sanear a los sectores económicos españoles, sanear a los grandes sectores como es el sector financiero bancario de nuestro país, sanear al sector público, sanear también a otros conjuntos de empresas importantes de nuestro país, como está haciendo el Gobierno de España a través de su política tributaria y que ustedes están descalificando, están criticando desde el primer minuto de esta legislatura, y su intervención de hoy ha sido una muestra más de que no tienen ninguna voluntad política de coincidencia en un momento en el que, si coincidiéramos, señoría, haríamos un gran servicio a España. Muchas gracias.